Respetar, en el sentido en el que lo entendemos habitualmente, en el sentido en el que lo entienden las religiones, equivale a considerar un objeto, una idea, una creencia, una teoría, un rito, como si estuviese situado fuera de toda crítica y de todo debate. Nada hay más antifilosófico que esta actitud. Al contrario de lo que generalmente se afirma, la caricatura, la burla y la sátira forman parte del debate filosófico. Su uso por los filósofos de la Ilustración engendró modificaciones en la percepción de la religión. Nadie puede quitarle a los martillazos de Nietzsche su carácter filosófico. Está demostrado que resulta insano excluir las caricaturas del entendimiento, pretendiéndola excesiva, y por tanto no verdadera. Cierta verdad de la sofística se alcanzó gracias a la caricatura platónica. Asimismo, la caricatura de Sócrates presentada por Aristófanes no es impertinente. Y la Metri, en sus fórmulas mordaces que son verdaderas joyas del pensamiento libre, no resulta más acertado que los pesados tratados de teología. Los mismos creyentes, cegados por su fe, infrecuentemente aprecian todo el beneficio espiritual que podrían extraer de la caricatura, en la cual no ven más que una ofensa. En realidad, esas caricaturas introducen al creyente en una dialéctica de la fe. Ellas le proporcionan la ocasión de poner a prueba de fuego su fe, ante el rechazo absoluto. Recusar la caricatura y la sátira recurriendo al respeto que le estaría debido a las religiones, no manifiesta fuerza, sino debilidad de la fe. Lanzar fatwas vengadoras, hacer correr ríos de sangre, lapidar, recurrir a la censura, manifestarse para obtener la prohibición de películas y obras de arte, cerrar periódicos, encarcelar a personas como respuesta intimidatoria, represiva y violenta formas de expresión tomadas por blasfemias, indica una fe débil, y no fuerte, incapaz de sobreponerse a aquello que la contradice, que tiembla al descubrir en su propio seno la infidelidad. En su exigencia de respeto, las religiones encierran a los no creyentes, a los ateos y a los agnósticos en una alternativa, callarse o elogiar, combinados a callarse ante los innumerables abusos, los dogmas absurdos, o el adoctrinamiento desde la infancia como enseñar a leer con el Corán. No se trata, con este silencio impuesto, de respeto, se trata de sumisión. A través de esa alternativa, las religiones no buscan otra cosa sino la sumisión muda de aquellos que no figuran en la lista de sus fieles. No quieren oponentes audibles. En este caso, el respeto no es ni un concepto ni un valor, sino una fuerza análoga a una coerción física. Consiste en una categoría física disfrazada de axiológica, fuerza disfrazada de moral. ¿Podemos imponer el respeto a quien toma por un fetiche lo que otros veneran como un dios? ¿A quien toma por una farsa antropófaga la presencia real de Dios en un trozo de hostia? Por la fuerza, si se puede, en absoluto por la razón. En lo que las religiones llaman respeto hay que identificar una palabra para decir sumisión. Sumisión de los no creyentes, sumisión de la inteligencia a sus delirios. Como recurso a la censura, el respeto es el nombre, bajo forma de litote, de la sumisión. Sobre el respeto exigido a los creyentes se articula una sumisión excesiva, bautizada abusivamente como respeto, que se exige a los que no creen, o creen de otra forma como Lutero creía de otra forma, desprendiéndose del fetichismo del catolicismo, o como los cátaros creían de otra forma. La burla, la ironía, la caricatura, son respuestas a la opresión religiosa. Nadie negará que en las religiones existan, concretamente en nuestra época, fuerzas opresivas. Pero los oprimidos no saben siempre que lo son. La mujer lapidada, en Níger o en Sudán, ¿sabe que vive bajo opresión? Y aquella a la que se condena en Arabia Saudí por haber sido violada. La muchacha de 14 años colgada en público en una calle iraní por ofensa contra el pudor. ¿Era consciente de la opresión religiosa? Los oprimidos se parecen a los prisioneros de la caverna de Platón, al considerar el mundo religioso como el mundo verdadero. Lo que las religiones llaman respeto no es más que la sumisión universal a su particular imaginario social. Además, la reivindicación del respeto esconde otra cosa, voluntad de potencia.
La voluntad de potencia de las religiones se ha manifestado a lo largo de la historia. Una voluntad de potencia terrible y aterrorizadora, faceta de la siniestra Santa Inquisición que anticipaba el mundo musulmán contemporáneo, nutrida de una fascinación hacia la muerte. Michel Onfray hace de la pulsión de la muerte el carburante de las religiones. La potencia es más amplia que el poder. El poder se limita a la temporalidad. La potencia va más lejos, aspira a gobernar las almas y a llevar su empresa hasta el principio mismo de la existencia, individual y social. Vemos en ella la voluntad de regir no solo las almas de los creyentes, sino también las de los no creyentes. Afanándose en hacer invisibles a los no creyentes, las religiones trabajan para alisar el campo colectivo, como si la incredulidad no existiese. Esta exigencia de respeto es virtualmente infinita. Lleva siempre más lejos sus logros, como una piedra que, rodando por una pendiente, acelera su velocidad. Sin embargo, la religión no merece ni más ni menos respeto que otras producciones notables de la imaginación humana. Nos podemos reír de Marx, incluso tomando en serio su obra. Nada puede impedirnos que nos riamos de Jesús y de Mahoma, del cristianismo y del Islam. Ninguna prescripción racional puede impedir tomar a Mahoma por un impostor y a Jesús por un iluminado, más aun cuando las apariencias, quizá engañosas, parecen demostrar estas interpretaciones. Nada debe estar en condiciones de impedir a nuestro viejo amigo y cómplice de malos pensamientos, François Georges, escribir. Es posible apreciar en la Anunciación la más fabulosa trola que jamás se le haya presentado a un cornudo. Puesto que no está proscrito incidir en el peligro totalitario inherente al marxismo, tampoco puede estarlo señalarlo en el Islam. Hemos visto a algún lector de Nietzsche perseguir con intenciones asesinas a quienes, y son numerosos, atacan a su filósofo favorito tratándolo de racista y proto-nazi. Les hemos visto exigir que el iconoclasta libro Porque no somos nietzscheanos 1991 sea quemado en la plaza pública. Menos tolerantes, los lectores de los reputados libros sagrados persiguen con ferocidad a quienes ofenden su escrito favorito. No obstante, no existe legitimidad alguna para excluir a Mahoma de las burlas y sarcasmos que tenemos derecho a dirigir a Nietzsche, máxime cuando el filósofo no es un impostor, y su pensamiento es infinitamente superior al del profeta del Islam. En tanto que parodia seria de un libro profético, Así habló Zaratustra, vale más que el Corán. El sentimiento de excepcionalidad que mantienen las religiones, como beneficiarias de un derecho de trato de favor que las diferencia de otras creaciones imaginarias, literarias o sociales, y humanas, no está basado en nada que una persona externa a la religión pueda aceptar. Si para un creyente se abre una diferencia sacralizante entre su religión y los otros sistemas de representación, visiones del mundo o ideologías, para el no creyente esta diferencia no puede valer como fuente de deberes especiales. Ningún argumento, salvo el argumento de autoridad, que todo espíritu debe rechazar a riesgo de renunciar a sí mismo, permite justificar esa protección especial concedida al poder de la religión. Exigir a los no creyentes, ateos, agnósticos e impíos que se comporten delante de los símbolos religiosos como los creyentes es una pretensión excesiva. En cambio, con toda razón, al igual que tenemos derecho a ser anticomunistas, también lo tenemos a ser anticristianos, siguiendo Nietzsche o islamófobos, tanto más cuanto que el comunismo fue, de acuerdo con Eric Vogelin, una religión secular cuyos adeptos manifestaban una fe tan fuerte como la de los fieles de las religiones tradicionales. De hecho, se dan rasgos comunes entre las incriminaciones de anticomunismo que florecieron en los años 50 del siglo pasado, y las actuales de islamofobia. El proceso entablado en el año 2002 contra Michael Houellebecq, por haber dicho algo tan anodino como plausible el Islam es la religión más estúpida, es un crimen contra la inteligencia cometido en nombre del respeto. Parece un regreso de la Inquisición en plena laicidad. En el pasado, para imponerse y para imponer su voluntad de potencia y su sed de poder, las religiones, que exigen hoy el respeto mudo a sus símbolos y la sumisión a su imaginario, no vacilaron jamás en destruir violentamente los símbolos de otras religiones. Los paganismos y las religiones rivales pagaron las consecuencias.
El cristianismo ha profanado los altares paganos durante siglos, sin respetarlos. El Islam conquistó el norte de África a fuego y espada, imponiéndose cruelmente sobre tierras de fe pagana, cristiana y judía. El cristianismo y el Islam insultaron a los símbolos paganos rebajándolos al rango de ídolos, criminalizando a los creyentes de esos cultos bajo el cargo de idolatría. ¿Y qué decir del fanatismo asesino de los cruzados durante la interminable represión contra los cátaros en Languedoc en el siglo XIII? ¿Qué decir de la fórmula del abad de Citeaux, el sanguinario padre Arnaud Maury, a fines de julio de 1209 ante Bessiers: matadles a todos, Dios reconocerá a los suyos? La exigencia de respeto es una de las formas de la voluntad de potencia de las religiones. La otra forma es la destrucción de lo que no les conviene, de lo que va en contra de sus creencias. La destrucción de los budas de Bamiyan, en Afganistán, llevada a cabo por los talibanes a lo largo del año 2001, no es un gesto excepcional. El cristianismo y el islam están acostumbrados a este tipo de gestos. De igual modo han devastado testimonios culturales y arquitectónicos de otras religiones. Las pruebas son innumerables. En este tipo de destrucción nos reencontramos con el objetivo iconocrático. Cuando hablamos de religiones, nunca hay que disociar la exigencia de respeto de la voluntad de potencia y de la sed de poder. No existe ninguna religión que no aspira al poder. La exigencia de respeto produce la falsa impresión de ser una estrategia defensiva de protección. Ciertamente, la actitud de la Iglesia Católica, institución en estado de descomposición, es de momento defensiva. Pero, impulsado desde la revolución iraní por el viento de la historia, el Islam da muestra de su audacia. El respeto que exige se ha convertido en un arma de conquista. Los musulmanes moderados toman el relevo de los islamistas fanáticos cuando se trata de condenar las caricaturas del profeta o los escritos juzgados como blasfemos. La reivindicación de respeto toma un giro ofensivo. Mediante ella se persigue un objetivo: permitir la instalación de prácticas religiosas o de costumbres inspiradas por la religión, portar el velo, instaurar el apartheid sexual en los hospitales, prescindir de la clase de educación física para las chicas y de la clase de biología, debido al darwinismo, en los institutos, inscribir ulteriormente alguna fiesta religiosa musulmana en el calendario de los días festivos, en el espacio público, condenado pues a una verdadera deslaicización. La exigencia de respeto es un arma que pretende obtener de los poderes públicos un retroceso de la laicidad, de la libertad de conciencia y de expresión. El respeto, si no es más que un temor disfrazado de mutismo y sumisión, fabrica incluso, al neutralizar toda oposición, el soporte social necesario para el proselitismo. Es el efecto de una práctica etiquetada por el filósofo y periodista argelino Hamid Zanaz como terrorismo espiritual. Asimismo, el objetivo es obtener la autocensura en los periodistas, los escritores, los intelectuales, los dibujantes, sin dejar de atemorizar a los editores y directores de los órganos de prensa sobre las consecuencias de publicar textos descorteses con el Islam. Los islamistas, con Tariq Ramadan a la cabeza, según Carolina Foures, han logrado prohibir durante muchos años en Ginebra la obra de Voltaire, Mahoma. En diciembre de 2007, el Museo de La Haya retira una foto de una exposición, tomada por una iraní, que podía desagradar a los musulmanes. Ejemplos tan tristes como estos son desde entonces numerosos en Europa. La mezcla entre la exigencia de respeto, reivindicada por unos utilizando a menudo la violencia, y el angelismo cobarde de otros, deseosos de no molestar, ha creado un clima maniqueo favorable a todas las renuncias, intelectuales y políticas. Abolido en 1791 por la Constituyente, el delito de blasfemia intenta regresar a la legislación francesa.